No sé ni cómo empezar esto sin que suene exagerado, pero si has manejado de noche por carretera, sabes que hay momentos en los que algo simplemente no cuadra. No es miedo todavía, es como una alerta. Eso me pasó a mí. Yo llevaba horas manejando, de esos viajes largos donde ya ni piensas, solo sigues la línea blanca y el sonido del motor. Era un tramo viejo, de esos que ya casi no usan porque hicieron una autopista nueva, pero yo iba cargado y esa ruta me ahorraba tiempo. No había señal, no había luz, nada. Y de repente empecé a ver algo raro, un carro, a lo lejos, pero no venía de frente. Estaba parado en mi carril, sin luces. Eso ya es peligroso. Bajé la velocidad. Pensé que era alguien descompuesto o algo así, pero mientras me acercaba, noté algo más. El carro estaba perfectamente alineado, como si alguien lo hubiera acomodado ahí a propósito. No torcido, no mal estacionado, exacto en medio del carril. Me acerqué más y prendí las altas. Ahí fue cuando lo vi. La puerta del conductor estaba abierta, pero no había nadie, ni adentro ni afuera. Nada. Se me hizo raro, pero pensé en seguir de largo, y justo cuando iba a rebasarlo, algo pasó. Las luces del tráiler bajaron, de intensidad. No se apagaron, pero como si algo les quitara fuerza. Y el motor cambió. No se apagó, pero sonó diferente, más pesado, como si algo lo estuviera frenando. Eso ya no era normal. Apreté el volante y seguí avanzando. Pasé al lado del carro y sin querer miré adentro. Error, porque el asiento estaba vacío, pero el espejo retrovisor del carro estaba apuntando directo hacia mí. Y en ese espejo vi algo, una cara, pero no dentro del carro, detrás de mí, reflejada. Giré rápido la cabeza. No había nadie. Volví a ver el espejo del carro y ya no había nada. Seguí manejando, más rápido, con esa sensación de que algo no estaba bien. Y ahí fue cuando empezó lo peor. En el retrovisor del tráiler vi luces, atrás de mí. Pensé que era otro vehículo, pero no. Eran dos luces, separadas, más altas de lo normal, como si no estuvieran a nivel de carretera, como si estuvieran flotando. Parpadeé y seguían ahí, pero no se acercaban, no se alejaban, solo mantenían la misma distancia. Intenté ignorarlo, pero cada vez que miraba, seguían, como pegadas. Pasaron varios minutos así, hasta que de repente desaparecieron, de golpe, sin moverse, sin apagarse, solo ya no estaban. Respiré, intentando calmarme, y entonces lo escuché. Un golpe, en la caja del tráiler, desde atrás, fuerte. ¡Pum! Me tensé. Pensé que algo de la carga se había movido, pero luego otro golpe, más cerca, como si algo estuviera avanzando desde la parte trasera hacia la cabina. ¡Pum! ¡Pum! Cada vez más cerca. El volante me temblaba en las manos, y entonces un arrastre, lento, pesado, por encima, como si algo estuviera subiendo por fuera del tráiler. Miré hacia arriba por reflejo. No veía nada, pero el sonido seguía hasta que se detuvo, justo encima de la cabina. Silencio, total. Y en ese momento sentí algo, en el techo, como peso, no mucho, pero suficiente, como si alguien estuviera de pie ahí arriba. No hice nada, no me detuve, no bajé la velocidad, solo seguí manejando, porque algo dentro de mí sabía que si me detenía, eso bajaba. Pasaron unos segundos y luego un sonido, un roce, justo sobre mi cabeza, y después una voz, muy baja, pero clara, desde arriba. ¿Va solo? Se me paralizó todo, porque no venía de la radio, no venía de afuera, venía dentro de la cabina, como si estuviera dentro. No respondí,
No dije nada. Apreté el volante y seguí. La voz no volvió, pero el peso siguió ahí, acompañándome, hasta que después de algunos kilómetros simplemente desapareció, sin ruido, sin aviso, como si nunca hubiera estado. Llegué a una gasolinera, me bajé, revisé el tráiler, nada, ni marcas, ni daños, ni rastro de nada, pero el techo estaba tibio, como si algo hubiera estado ahí hace poco. Desde ese día evito ese tramo, pero hay algo que todavía me pasa. A veces, cuando manejo de noche y el camino está completamente vacío, siento una presión leve sobre la cabina y no necesito mirar para saber que algo sigue subiendo. Me llamo Rogelio, soy trailero desde hace más de 10 años. He manejado por casi todo México, de día, de noche, con lluvia, con neblina, y te puedo decir algo, uno se acostumbra a la carretera, a la soledad, al cansancio, a los sonidos del motor. Pero hay cosas que no son normales. Esto me pasó en una ruta entre San Luis Potosí y Zacatecas. Era un tramo largo, recto, de esos donde puedes manejar horas sin ver absolutamente nada, ni casas ni gasolineras, solo oscuridad y monte. Salí tarde ese día. Ya iba manejando como a la 1:30 de la madrugada. Todo tranquilo, la radio baja, el motor constante, lo típico. Pero hubo un momento en el que el ambiente cambió. No sé cómo explicarlo, pero cuando manejas mucho tiempo solo, aprendes a sentir cuando algo no está bien. La carretera se volvió demasiado silenciosa. Ni viento, ni animales, nada. Solo el sonido del tráiler. Y fue ahí cuando lo vi, una persona, parada en medio del carril, así, sin moverse. A esa hora, en ese lugar, eso no es normal. Lo primero que pensé fue que alguien estaba en problemas, tal vez un carro descompuesto, un accidente, algo así. Bajé la velocidad. Las luces del tráiler le daban directo, y ahí fue cuando algo no me gustó. No se movía, ni un paso, ni una señal, nada. Solo estaba ahí, mirándome. Reduje más la velocidad, pero no me detuve del todo. Me acerqué lo suficiente para verlo mejor. Era un hombre, delgado, con ropa oscura. Pero lo raro era su postura. Estaba recto, demasiado recto, como si estuviera rígido. Y su cara no se veía bien. No porque estuviera oscuro, sino porque no enfocaba, como si mis ojos no pudieran fijarse en ella. Eso ya me puso nervioso. Pensé en seguir de largo, pero en ese momento el hombre levantó la mano, lento, como pidiendo ayuda, y dijo algo. No lo escuché con claridad, pero vi sus labios moverse, y algo dentro de mí me hizo frenar más. No sé por qué, fue automático, como si una parte de mi cabeza dijera, detente, pero otra, más fuerte, decía, no lo hagas. Y ahí fue donde cometí el error. Me detuve. No completamente, pero casi. Abrí un poco la ventana y le grité, ¿qué pasó? ¿Necesitas ayuda? El hombre no respondió de inmediato, solo caminó hacia el tráiler, lento, muy lento, y mientras se acercaba sentí algo raro, como presión en el pecho, como si el aire pesara más. Cuando llegó a la altura de la ventana, levantó la cabeza y lo vi. Su cara no estaba bien. No era miedo, no era cansancio, no era nada. Era vacío, y sus ojos no parpadeaban, ni una vez. ¿Puedes llevarme?, dijo. Su voz era baja, pero no sonaba natural. Era como si estuviera repitiendo algo que ya había escuchado antes. Le pregunté a dónde iba, y él tardó en responder. Demasiado, como si tuviera que pensar cada palabra. Más adelante. No me dijo lugar, no me dijo nada claro, solo eso. Y en ese momento noté algo más, su respiración. No se escuchaba,
Nada, ningún sonido, ni inhalar, ni exhalar. Eso me puso en alerta. Le dije que no podía subir gente, que era contra reglas, y ahí pasó algo. Su cara cambió. No mucho, pero lo suficiente. La boca se abrió un poco más de lo normal, y sus ojos parecían más grandes. «Pero tú sí puedes», dijo, más firme, como si ahora sí entendiera lo que decía. Sentí escalofrío. Le dije otra vez que no, y empecé a cerrar la ventana, pero él levantó la mano y la apoyó en la puerta. No con fuerza, pero fue suficiente para detenerla. Y ahí fue cuando lo sentí. Frío. Su mano no tenía temperatura. Era como tocar metal en la madrugada. Y entonces se inclinó un poco, acercándose más, demasiado, y dijo algo que, hasta hoy, no se me olvida. Ya aprendí cómo pedirlo. Se me heló todo, porque eso no era normal. No era una persona normal. Intenté acelerar, pero el tráiler tardó en responder, y en ese segundo lo vi bien. Sus pies no estaban completamente apoyados en el suelo. Era como si no pesara, como si apenas tocara la carretera. Metí el pie a fondo, el tráiler arrancó, y me fui, sin mirar atrás. O eso intenté, porque cuando revisé el espejo, seguía ahí, pero no caminando, no corriendo, solo más cerca, mucho más cerca de lo que debería, como si la distancia no le afectara. Seguí manejando, más rápido de lo normal. El corazón me iba a 1000, y pensé que ya lo había dejado, hasta que escuché algo en la cabina, un sonido suave, detrás de mí. Giré la cabeza, despacio, y no había nadie, pero el asiento trasero estaba hundido, como si alguien estuviera sentado. Sentí el peor miedo que he tenido en mi vida, porque eso significaba que no se había quedado afuera. Seguí manejando sin parar, sin detenerme, sin mirar atrás, y después de unos minutos, el sonido desapareció. El peso en el asiento también. Llegué a la siguiente parada, una gasolinera. Me bajé, revisé todo. Nada. Pero esa noche, cuando apagué el motor, escuché algo más. Una voz, bajita, desde la parte trasera del tráiler. «Gracias por llevarme». No volví a esa ruta, nunca. Pero hay algo que no puedo explicar. A veces, cuando manejo de noche y voy completamente solo, siento que alguien está atrás, sentado, sin moverse, sin respirar, esperando. Y lo peor es que una vez, mientras iba manejando, escuché esa misma voz decir mi nombre, con mi propia voz. No fue un susto de esos que te hacen gritar. Fue peor. Fue de los que te dejan pensando si entendiste bien lo que viste o si algo te está esperando a que lo vuelvas a ver. Esa noche no tenía ganas de manejar. Ya venía cansado, pero el viaje no podía esperar. Cargué en una bodega en las afueras y me tocaba cruzar un tramo de carretera secundaria, de esos que nadie usa si no tiene que hacerlo. Iba tranquilo, radio baja, sin apuro, hasta que empecé a notar algo raro en el tablero. La hora. Marcaba las 2:17. Normal. Seguí manejando unos minutos, sin pensar mucho, pero algo me hizo volver a mirar. 2:17. Exactamente igual. Ni un minuto más. Pensé que el reloj se había trabado. Le di un golpecito, nada. Seguí manejando. Miré otra vez. 2:17. Ahí fue cuando me incomodé, porque ya había pasado tiempo suficiente. No tenía sentido. Saqué el celular para revisar la hora. Sin señal. Pantalla normal, pero sin red. No le di tanta importancia. Suele pasar en carretera. Pero cuando miré la carretera otra vez, sentí algo peor. El camino era el mismo. La misma curva. El mismo árbol torcido a la derecha. La misma señal vieja medio caída. Ya había pasado por ahí. Estaba seguro. Pensé que era coincidencia. Seguí. Unos minutos más. Otra vez.
el mismo lugar. Exacto. Como si estuviera dando vueltas, pero yo no había girado en ningún lado. La carretera era recta. Ahí ya me empezó a dar ansiedad. Apreté más el acelerador, quería salir de ese tramo. Pero mientras más avanzaba, más se repetía. El mismo árbol, la misma señal, la misma curva y el reloj. 2:17. Siempre 2:17. El motor seguía normal, pero el ambiente no. Se sentía pesado, como si el aire estuviera más denso, como si algo no me dejara avanzar. Y entonces lo vi, por primera vez, en el mismo punto donde se repetía todo. Había algo nuevo, una figura, al lado de la carretera. No estaba antes, estoy seguro. Iba de pie, mirando hacia el camino. No hacía señales, no se movía, nada. Pasé de largo, no quería detenerme, pero cuando revisé el espejo, seguía ahí, pero no lejos, más cerca de lo que debería, como si no estuviera sujeto a la distancia. Seguí manejando, el corazón me latía fuerte, y de repente, otra vez, el mismo tramo, pero ahora, la figura estaba del otro lado, más cerca, más definida. Parecía una mujer, cabello largo, ropa clara, pero su cara no se distinguía bien, como si no quisiera dejarse ver. Pasé otra vez, sin detenerme, y esta vez no miré el espejo, no quería saber. Pero el problema es que ya no necesitaba mirar, porque la vi, al frente, en medio del carril. Frené, no fuerte, pero lo suficiente. Se quedó ahí, inmóvil, y entonces levantó la cabeza y sentí algo raro. No miedo directo, sino una sensación de reconocimiento, como si ya la hubiera visto antes, aunque sabía que no. Bajé un poco la velocidad, dudando, y ahí fue cuando el reloj cambió. 2:18. Por primera vez, y en ese instante, ella dio un paso hacia el tráiler. Solo uno, pero fue suficiente, porque el ambiente cambió por completo. El motor bajó de revoluciones, las luces temblaron y su cara se volvió clara. No tenía expresión, pero sus ojos estaban abiertos de más, demasiado, y su boca no estaba bien alineada, como si no estuviera hecha para moverse así. Aceleré, sin pensarlo, la pasé y seguí, sin mirar atrás. El reloj empezó a avanzar normal. 2:19, 2:20, todo volvió a sentirse normal. Llegué a una gasolinera, me bajé, intentando calmarme, y ahí fue cuando noté algo. En el costado del tráiler, del lado del copiloto, había marcas, como huellas, no de manos normales. Eran largas, delgadas, y estaban a la altura de la ventana, como si alguien estuviera caminando al lado del tráiler mientras avanzaba. El encargado de la gasolinera se me quedó viendo raro y me dijo, ¿te metiste por la vieja? Le dije que sí, y negó la cabeza. Esa carretera no es para manejar de noche. No quise preguntar más, pagué y me fui. Pero desde esa noche hay algo que me pasa. A veces, cuando voy manejando y reviso el reloj, por un segundo se queda fijo en la misma hora, 2:17. Y en ese momento, aunque no quiera, sé exactamente qué voy a ver si miro hacia la orilla del camino. Esa noche yo ya llevaba casi todo el día manejando. Estaba cansado, con los ojos pesados, así que decidí parar en un área de descanso. No era una gasolinera grande, solo un espacio con baños, unas luces viejas y lugar para estacionar trailers. Había otros 2 camiones ahí. Eso me dio confianza. Me estacioné, apagué el motor y por fin todo quedó en silencio. Ese silencio que a veces hasta se agradece. Me acomodé para dormir. Cerré cortinas, seguro en las puertas, todo normal. Antes de cerrar los ojos, revisé el celular. Sin señal. Nada raro, pasa mucho en esos lugares. Lo dejé a un lado
y me acosté. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté, de golpe, sin razón clara, como cuando sientes que algo no está bien, aunque no sepas qué. Todo estaba oscuro, pero había un sonido, muy leve, afuera. Alguien, caminando, pasos lentos sobre la grava. Crunch, crunch. Pensé que era otro conductor, alguien bajando al baño o revisando su camión, pero los pasos no se alejaban, se quedaban cerca, demasiado cerca, como justo al lado de mi puerta. Me quedé quieto, escuchando, y entonces se detuvieron. Silencio, otra vez, y entonces otro toque, pero ahora desde interior. Toc, toc, como si algo estuviera tocando desde adentro. No abrí, no hablé, no hice nada. Solo me quedé ahí esperando. Los minutos pasaron, lentos, hasta que todo se detuvo. Los pasos, la voz, los golpes, nada. Me quedé despierto hasta que empezó a amanecer. Cuando salió la primera luz, reuní valor. Abrí la cortina y luego la puerta. No había nadie, ni un solo camión más. Los otros dos ya no estaban. El lugar vacío, completamente. Bajé del tráiler, revisé alrededor, nada. Pero cuando miré hacia arriba, al techo, vi algo. Marcas, no como pisadas normales, eran alargadas, como si algo hubiera apoyado más que pies, y estaban por todo el techo, de un lado a otro, como si hubiera estado caminando ahí durante horas. Desde esa noche, no vuelvo a dormir en paradas aisladas. Prefiero seguir manejando cansado, lo que sea, porque entendí algo. No siempre lo que toca tu puerta está afuera. A veces, ya encontró la forma de estar adentro. No es algo que me guste contar, pero cuando alguien me dice que nunca le ha pasado nada raro en carretera, siempre pienso lo mismo. Todavía no le toca. Esta historia no es mía directamente. Es de un compañero con el que trabajé varios años. Un señor ya grande, de esos que llevan toda la vida manejando y no se asustan fácil. Se llamaba Don Martín. Él siempre decía que lo peor no es cuando ves algo, sino cuando algo empieza a responderte. Según me contó, iba en una ruta larga hacia el norte, de madrugada. Nada fuera de lo normal. Carretera sola, sin señal, puro monte. Para no dormirse llevaba un radio viejo, de esos de frecuencia abierta, donde a veces escuchas a otros traileros hablando. Lo tenía bajito, solo para acompañarse. Al principio, todo normal. Estática, algunas voces lejanas, nada claro. Hasta que empezó a notar algo. Cada vez que él hablaba, alguien respondía, pero no como conversación normal. Era raro. Él decía algo como, ¿hay alguien en el kilómetro 80? Y unos segundos después, la misma frase. Volvía, exacta, con su misma voz. Al inicio pensó que era interferencia. Pasa a veces, pero siguió. Probó otra vez. Voy rumbo al norte. Y otra vez. La misma frase, la misma entonación, el mismo tono, repetida, pero con un pequeño retraso. Ahí ya se incomodó, porque no sonaba como eco normal. Sonaba limpio, demasiado limpio, como si alguien estuviera copiando su voz. Le bajó al radio, pero la cosa no terminó ahí, porque aunque el volumen estaba casi en cero, la voz seguía escuchándose dentro de la cabina, no desde el aparato, desde el aire. Probó apagar el radio. Lo hizo. Silencio. Unos segundos. Y luego, la voz volvió. Voy rumbo al norte. Igual, exacta,
pero ahora, sin radio. Eso ya no tenía explicación. Don Martín me dijo que en ese momento sintió algo que nunca había sentido. No miedo directo, sino una sensación de estar acompañado, pero no de forma normal, como si algo estuviera dentro del espacio con él, escuchando, esperando. Decidió no hablar más, siguió manejando en silencio, pero eso fue peor, porque después de unos minutos, la voz regresó, pero ya no repitiendo, ahora cambiando. ¿Por qué te callaste? Se le heló todo, porque esa frase él no la había dicho. Y lo peor, seguía siendo su voz. Intentó ignorarlo, no responder, no reaccionar, pero la voz siguió, probando cosas, frases cortas, palabras sueltas, como si estuviera aprendiendo a usarlas. ¿Me escuchas? Estoy aquí. Contesta. Cada vez más natural, cada vez más humana. Don Martín aceleró. Quería salir de ese tramo, pero la carretera parecía no avanzar. Todo igual, oscuro, sin referencias. Y entonces, la voz dijo algo que lo hizo perder la calma. Voltea. Así, directo, no gritado, no forzado, solo claro. Don Martín me dijo que en ese momento entendió algo, que si volteaba, algo iba a pasar, algo que no iba a poder deshacer. Apretó el volante y no miró. Pasaron segundos, largos, pesados, y la voz volvió, más cerca, más baja. Ya aprendí. Ahí ya no aguantó. Por reflejo, miró hacia el asiento del copiloto y no vio una persona. Vio algo sentado, pero no estaba completo. Era como una forma que intentaba ser alguien. La silueta estaba, pero los detalles no. La cara era lo peor. No tenía rasgos definidos, pero cuando habló, la boca se formó. Solo para eso. Así hablas tú. Don Martín gritó, pisó el acelerador a fondo y siguió sin mirar. La cosa no lo tocó, no se movió, solo se quedó ahí, repitiendo palabras, frases sueltas, probando, como un niño aprendiendo a hablar. Después de unos kilómetros, desapareció, sin ruido,